poder verles. Resulta que tengo un problemilla, estoy desde el celular, porque no puedo meterme de mi computadora a la cuenta. Así que no sé si alguno de ustedes puede hacerse anfitrión de la reunión, si es que tiene computador. Es para que hagamos los grupos. No Pastor, sé quién, yo quién estoy podría. o sea, el hermano Alexis me dejó a mí de anfitriona. Ah, ya, ok. Muy bien, entonces, si tú, Yarixa, puedes armar los grupos, vamos a hacer 3 grupos. Ya, Hay que se forme de forma automática las reuniones. ¿Ya? No sé si estamos todos. Pastor, mi esposa viene al tiro. Lo que pasa es que tiene que llamar a un cliente por el trabajo. Son 10 minutos. Ah, ya, ya, ok. ¿Viene al tiro? Sí, Habemos 8 alumnos. Quizás por el celular no lo puede ver, pero habemos 8 nomás, por si acaso. Parece que somos ya. más. Entonces vamos a partir para aprovechar también el tiempo. Va a ser un tiempo de, como lo hicimos la vez pasada, tiempo de foro, de conversación. La idea de lo que hace esta clase es poder aterrizar todo lo que hemos estado aprendiendo, aplicarlo mayormente a nuestro contexto, a nuestra vida, ver principios que nos deja la historia de la iglesia, ejemplo para poder también nosotros vivir fielmente al Señor en el tiempo donde estamos viviendo hoy. Así que las preguntas van a apuntar a ese fin. Vamos a formar 3 grupos, pero antes de todo vamos a orar. Señor, queremos agradecerle, Padre, por esta instancia que usted nos da, Señor, de poder también no solamente poder aprender o aplicar, Señor, toda nuestra vida, sino también entender que este tiempo también nos ayuda a estimularnos también, a edificarnos mutuamente, Señor, en tu palabra, y que también usted nos guíe, Señor, en todo lo que vamos a hablar, lo que vamos a conversar, que usted sea el centro, que busquemos también poder motivarnos, Señor, en la circunstancia que estamos viviendo y que sea un tiempo también de poder reflexionar y poder aplicar lo que hemos aprendido a nuestra vida. Gracias, Padre, por mis hermanos que se han podido conectar y que esta reunión, Señor, usted vaya guiando todo lo que vamos a pensar o decir. En Cristo Jesús. Amén. Bien, les voy a mencionar las preguntas de los grupos. No sé si Yarixa, si tú puedes primero, o sea, no que entremos a la reunión, sino que formar de antemano los grupos para después ir nombrando a las personas que van a estar. ah, ya, voy a hacerlo. Y ahí si tú nos puedes mencionar quiénes van a estar en el primer grupo, y ahí yo menciono la pregunta del primer grupo. Ya, en el primer grupo quedó Araceli, Damaris y Guido. Ya, En el segundo grupo quedó Belén, Rodolfo y Esteban. Y en ya. el tercer grupo quedó Mario, Matías y Natalia y yo. Ah, ya, claro, que faltan hermanos. Bien, ahí los vamos a ir agregando a los hermanos que van, me imagino que van a conectarse un poco más tarde. Entonces, ¿el primer grupo cuál es? ¿Quién va a estar ahí? Está Araceli, Damaris y Guido. Ya. Si pueden estar anotando
las preguntas. Dice, menciona ideas que la sociedad defiende. Eso es el otro, es que no voy a poder mandarle porque tengo anotado aquí en el computador las preguntas. Eso es lo otro. Entonces, si puede anotar alguno de su grupo. Ok. Mencione ideas que la sociedad defiende que hoy día atenta con el Evangelio. Porque esto es una pregunta que tiene que ver con la apologética. Listo. También lo otro es, ¿de qué manera usted puede ser un defensor de la verdad en el contexto en que estamos viviendo hoy? Y ahí ustedes pueden utilizar también versículos para hablar de eso. ¿De qué manera usted puede ser un defensor de la verdad en el contexto donde estamos viviendo? Entonces, esas dos preguntas va a ser del grupo 1. ¿Ya? El grupo 2, ¿quién va a estar en el grupo 2? Está Belén, Esteban y Rodolfo. Ya, sí, es que, bueno, Esteban sí puede anotar. ¿Qué herejías o tendencias se han visto, hablando de la doctrina, qué herejías o tendencias se han visto en este periodo, como el gnosticismo, el marcionismo, el montanismo, que lo vimos en las clases, se han presentado de una manera similar en el día de hoy en ciertas iglesias? ¿Y qué peligro tiene estos en el día de hoy? ¿Cómo usted, la segunda pregunta, cómo usted de manera práctica puede evitar caer en estos tipos de errores? Usted como creyente, ¿cómo usted de manera práctica puede evitar caer en estos tipos de errores? Y ahí usted también puede utilizar, bueno, en su grupo pueden utilizar también versículos. Lo ideal es que todos compartan también respecto a esta pregunta. Grupo 3, ¿quién va a estar ahí? Está Mario, Yana y Matías y Natalia. A mí me va a agregar, creo que a un grupo aleatorio. Juan, ¿Mm? ¿me ¿Sí? puede repetir la pregunta 1, por favor? Ya. ¿Qué herejías o tendencias que se han visto en este periodo, entre paréntesis, gnosticismo, marcionismo, montanismo, se han Ya. presentado de una manera similar en el día de hoy, que son un peligro en las iglesias? Gracias. Bien, grupo 3, si puede ahí anotar alguno de ustedes, puede ser hermano Mario. ¿Sí? Dice, usted, hablando de la expansión del evangelio que hubo en el periodo de la persecución, la pregunta es, ¿usted cree que hoy, bueno, para que comenten su grupo, ¿usted cree que hoy se ha descuidado el testimonio, es decir, la vida, el carácter cristiano? ¿Por qué? Esta pregunta va más ligada a lo que vimos en la tarea, que yo les pedí, que cómo la iglesia se comportaba, cuál es el testimonio que dejaba a la sociedad, porque entendemos, hermanos, que la iglesia se expandió increíblemente a pesar de la persecución, pero hubo algo que fue algo vital para que creciera en cantidad, y era el testimonio de los cristianos. Entonces, la pregunta va dirigida a eso. ¿Usted cree que hoy se ha descuidado el testimonio de los cristianos de hoy? ¿Y por qué razón? La segunda pregunta es, ¿de qué manera el cristianismo de hoy ha perdido cierta credibilidad? ¿Por qué de qué manera el cristianismo de hoy se ha perdido credibilidad? Y ahí usted también puede utilizar ciertos versículos. Y la otra pregunta a este grupo, no sé si ahí se está notando, que no los puedo ver, hermanos, estoy de celular, como les dije, tuve un problema.
Dice de forma práctica, al igual que la iglesia perseguida, cómo usted puede impactar positivamente a la sociedad con su vida. De forma práctica, al igual que la iglesia perseguida, cómo usted puede impactar hoy en día a la sociedad con su vida. ¿Bien? Eso sería. Entonces vamos a Pastor, tener, ¿sí? ¿cuántos minutos le pongo al grupo? Vamos a tener 25 minutos más o menos, 25 minutos. Pero la idea es que alcancemos a ver. Por 20 minutos. Pastor se está pegando, no se está entendiendo mucho. Después, la idea es que una conclusión en su grupo, y ahí vamos a regresar a la reunión principal para que alguno de ustedes también pueda mostrar lo que concluyó el grupo que les tocó. Bien, no sé si podemos pasar ahora, Yarixa. Ahí lo voy a mandar. Ya, gracias.
¿Ahí? De aquí me salgo, sí. Bien, me imagino que pudieron responder, ¿o no? ¿O le faltó tiempo? Vimos Sí. justito. Bueno, ahora me pude conectar por el computador, así que ahora los puedo ver a todos. Bueno, saludar a todos, hermanos. Bienvenidos también a este foro. Y bueno, el tiempo se nos hace muy corto, así que la próxima vez voy a intentar de que ya podamos formar el grupo de antes y tenerlo ya listo para que podamos empezar más pronto. Bien, vamos a empezar por el grupo 1, ¿les parece?
que tenían que hablar acerca o aplicar un poco acerca de la apologética a nuestros tiempos. No sé quién va a hablar del grupo 1. Yo. Bien, Damaris. Gracias, profesor. Bueno, la primera pregunta era mencionar que menciona ideas que la sociedad defiende y que atentan contra el Evangelio. Nosotros hablamos del matrimonio igualitario, el aborto, la ideología de género, el feminismo, la política, que en general es contraria a Cristo, el relativismo, que habla de que no hay absoluto, es decir, que Dios como un ser absoluto no está contado así para el relativismo. Bueno, la adopción homoparental, la inerrancia de la escritura, la igualdad de género, también el conocimiento fragmentado de Dios, que ha malinterpretado el Evangelio. Hablar solo de un Dios de amor, solo de un Dios de ira. Este Evangelio light que hay hoy en día, que presentar solo una parte. Y todo esto atenta contra el diseño de Dios en cuanto a estos temas. Contra Dios, contra Cristo, contra también la obra del Espíritu Santo. Y en general hablábamos que todo, aunque no tan todo, va en contra del Evangelio. Ya afecta a la familia, la moralidad, aspectos culturales, sociales, etc. Así que muchas de estas ideas atentan contra el Evangelio. La pregunta número 2, ¿cómo ser defensores de la verdad en el contexto en que estamos viviendo? Anotamos que conociendo la palabra de Dios es importante, así lo dice 2 Timoteo 2:15, que es preparado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. También que debemos estar preparados en conocer el Evangelio para saber cómo presentarlo y cómo defenderlo, como dice 1 de Pedro 3:15. También conocer los argumentos acerca del pensamiento de la sociedad en estos temas, ¿ya? Para que en el fondo tengamos las bases sólidas para poder argumentar correctamente frente a estos temas. También es importante enseñar a los hermanos a que sepan contender sobre la fe, así lo dice Tito 1:9, 2 Timoteo 4:2. También saber cómo dar a conocer el error acerca de estos temas. Ya hacerlo también con sabiduría y todo, como habla Judas, versículo 3 y 4. Y algo importante también es orar por las autoridades, por nuestra sociedad, como lo dice 1 Timoteo 2:2, porque finalmente todo está en manos del Señor y es importante que podamos orar y confiar en el poder de la oración también sobre la autoridad. Eso, profesor. Muy bien, muy buena respuesta. Lo bueno que mencionan varias cosas ahí de lo que hoy se están promoviendo y creo yo, como han dicho ustedes, lo importante es tener bases, fundamentos firmes en la palabra y algo que lo vemos en la iglesia perseguida, que se desarrolló mucho la apologética. La iglesia, en vez de enfocarse a la filosofía de esa época, se aferraron a la escritura. Y eso siempre va a ser como algo fundamental en nosotros, de tener bases y no transar las convicciones, sino que estar firmes y a pesar de la oposición que podamos tener. Muchas gracias al grupo 1, muy buenas opiniones y los textos también que mencionaron súper pertinentes también. Vamos ahora por el grupo 2, que tenían que hablar un poco del desarrollo que hubo de la doctrina, ¿sí? Cómo podemos aplicar eso de la iglesia perseguida a nuestros tiempos. Así que ahí le doy paso al grupo 2. No sé quién tiene Yo. ahí la responsabilidad. Yo. Rodolfo. Sí. Bueno, sí, nos tocó respecto a las herejías que, bueno, se han visto también en este tiempo y que también son un peligro para la iglesia en la actualidad. Hemos visto también tipos de iglesia hoy en día que son similares a la de lo que sería el gnosticismo, que son esotéricas. También podemos ver diferentes, y bueno, muchas iglesias en realidad
que son iglesias sensacionalistas, tales como los pentecostales, que lo veíamos también antiguamente como era algo similar también que sobre estos distintos supuestos dones, también que iglesias que tratan sobre el misticismo, bueno, iglesias de la profecía, también hoy en día mucho de la iglesia de la prosperidad que se ve, y bueno, y en síntesis, este tipo de iglesias se trata como de que la gente va para que su vida se arregle, en cierto sentido, para solucionar sus temas personales, y que en síntesis te dicen, anda a Dios y todos tus problemas serán resueltos. Entonces, sobre esas cosas se han formado este tipo de iglesias. Y también donde se decretan, donde hay profecía, donde están todo este tipo de cosas. Hay muchos tipos de iglesias en este tiempo que están errados respecto a lo que es realmente la iglesia, sino que buscan este tipo de ideas diferentes a los que dice la palabra. Y también podemos ver que esto no es algo nuevo, también concluíamos en eso, que no es algo obviamente nuevo. Podemos ver lo que esto ocurría también en la iglesia primitiva y va ocurriendo de hace mucho tiempo y hoy en día siguen este tipo de doctrina falsa. Y bueno, y claramente vamos a la otra pregunta de cómo podemos prevenir. Bueno, estructurándonos con principios bíblicos principalmente, bueno, y también obviamente exhortándonos como hermanos, y en la exhortación también, ¿cómo nos exhortamos? Bueno, a través de la comunión, en base a la Escritura. La importancia de tener una iglesia local. Y también hablamos sobre la importancia de cuidar la membresía. Si alguien quiere ser pastor, no cualquiera que llegue sea pastor y hable con respecto a sus convicciones, a sus pensamientos, sino que haya obviamente una membresía y después, bueno, la iglesia lo guiará en eso y bueno, y que obviamente ahí puedas ser pastor y predicar. Y obviamente estar en la Escritura, estudiar la Biblia como congregación y dejar de decir yo pienso esto, yo hago esto, no, sino hablar respecto a lo que dice la palabra. Y que la misma iglesia debe enseñar a los hermanos sobre la palabra, que la responsabilidad parte de la iglesia, de la iglesia local, de poder enseñarle a los hermanos la verdadera doctrina sobre la Escritura. Y eso de esa manera podemos prevenir este tipo de doctrinas falsas, la comunión, la exhortación entre hermanos y estar basados principalmente en principios bíblicos y que la iglesia local enseñe realmente la palabra, predicar tan solo la palabra del Señor. Eso sería. Muchas gracias, Rodo. Muy bien, muy buena también respuesta de su grupo. Muy buen trabajo también ahí. Bueno, algo que no sé si ustedes se dieron cuenta de que hubo como en todo esto, toda esta herejía o todos estos movimientos que surgieron tenían como una tónica, o sea, algo similar entre ellos. Y no sé si ustedes lo pudieron percibir, que era que muchos de los razonamientos que intentaron de explicar la Biblia, lo intentaron de explicar de un pensamiento más de su época, de su filosofía. Entonces yo creo que ahí tiene que ver un poco el cuidado que cada uno de nosotros, porque todos somos vulnerables también, a poder caer de alguna forma a estas tendencias, porque debemos tener en cuenta, hermanos, que no todos somos, o sea, no somos falibles en nuestra forma de ver la Escritura. Y todos arrastramos ciertas cosas, todos arrastramos cierta idea, y la idea es, lo que pasó en este tiempo, es que sus pensamientos o lo que ellos querían en su corazón, lo llevaron a poder interpretar la Escritura. Y creo que eso es el cuidado que cada uno debe tener, de cómo yo interpreto la Biblia, cómo yo me acerco a la Escritura, queriendo imponer a la Escritura lo que no está ahí, o mis deseos, lo que yo quiero, lo que me gusta, o dejar que Dios me transforme a través de su palabra. Entonces, hay algo que es similar en todos estos movimientos y creo yo que tiene que ver más con la interpretación de la Escritura o dar una explicación que la Biblia no dice claramente. Entonces, como ustedes han dicho, es importante el estar bajo una iglesia, estar bajo un pastor, amonestarnos mutuamente también,
también de ciertas ideas que van surgiendo a nosotros, tener una orientación también, gente que nos ayude también a poder interpretar y ser guiado por la escritura. Así como se acuerdan de Tertuliano, que era un hombre súper celoso de la palabra, pero finalmente ese celo lo llevó a desligarse de la iglesia ortodoxa, la iglesia correcta. Entonces, ahí también puede haber un tema también de quizás de orgullo, de decimos, podemos pensar, no, sabemos mucho de la escritura, o podemos criticar también otras iglesias que son diferentes a nosotros. Pero puede ser que después nuestro corazón también, por quizás un orgullo, un celo, podemos decir ya no queremos esta iglesia porque no tiene mis propias convicciones. Entonces ahí también es bueno tener gente que esté bajo de nosotros y cuidando nuestro corazón también. ¿Quién sigue? Grupo 3. Bien, grupo 3. Si alguien ahí va a compartir las conclusiones. Ya, yo voy. Bien, mano Mario. La primera pregunta dice, ¿usted cree que hoy se ha descuidado la vida del carácter cristiano? ¿Por qué? Bueno, en realidad vimos que la primera y la segunda pregunta tienen hartos puntos en común. Pero bueno, partiendo con la primera dice, sí creemos que se ha descuidado, ya que el cristiano de aquel tiempo, su ciudadanía era realmente su identidad. Ellos creían que su ciudadanía del cielo era su prioridad. En cambio, nuestra prioridad ha cambiado. El progreso, el bienestar. Las prácticas probablemente eran más radicales, ya que nos hemos mimetizado nosotros de alguna manera con las culturas. También la preocupación probablemente no es tan evidente como en aquel tiempo. Nos preocupamos del hermano, pero quizás no hay una negación total por el hermano y al servicio del hermano. Cada uno busca su crecimiento individual. También concordamos que han aparecido iglesias cristianas, entre comillas, pero buscando la necesidad personal de cada uno. Cada uno busca su reinito y establece su iglesia para estar bien. Sin embargo, la liturgia que tenemos puede ser muy perfecta, pero la preocupación por el hermano se ha disociado y hemos perdido la vida de iglesia. La pregunta 2 dice, ¿de qué manera el cristiano de hoy ha perdido cierta credibilidad? Primero o principalmente porque nuestro testimonio no es coherente con la palabra, ya que no buscamos la santidad como una prioridad. También los falsos maestros y pastores, que con malas enseñanzas nos han hecho perder credibilidad. Ya se han hablado en los otros grupos de las falsas enseñanzas y las falsas iglesias, que dicen ser cristianas pero no lo son porque no tienen un evangelio bíblico, llamémoslo así. También que nos hemos preocupado más por la moral que del fondo, que por la santidad. Hemos sido durante mucho tiempo muy moralistas y eso termina cayendo en un legalismo de alguna manera. También el misticismo y la falta de compromiso. Y cuando nos referimos a falta de compromiso, radicalmente puede ser falta de conversión. Porque tenemos una vida cristiana muy mística, entonces probablemente la conversión no es tal. Ya hablamos de la doctrina y por último, el último punto es demostrando el amor al necesitado, porque la pregunta dice de forma práctica, ¿cómo usted puede impactar con su vida a la sociedad de manera práctica? Demostrando el amor al necesitado, conteniendo al necesitado y viviendo el amor principalmente entre los hermanos, en la iglesia. Texto, pusimos Juan 13:35, Romanos
12, 1 y 2, y Filipenses 1, 9 al 4 y 2, 3 y 4. Porfita, lee el 3 y el 4 para que se entienda la idea. Sí, Filipenses 2, 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso a grandes rasgos. Bien, gracias hermanos. También felicitar al grupo 3 también por lo que han compartido, las conclusiones también que pudieron llegar. También hermanos señalar que increíble cómo y quizá en su trabajo, en su tarea que tuvieron que hacer, se dieron cuenta del testimonio de la iglesia y cuántas cosas también al examinarnos también nosotros, qué cosas ellos enfatizaban. O sea, enfatizaban su matrimonio, enfatizaban una vida de piedad, una vida también de ayudar al prójimo, de amar al prójimo, como ustedes mencionaron en su grupo. Y vemos que en la iglesia cuando fue perseguida no pudieron hacer cierto tipo de campaña evangelística o tener reuniones públicas masivas porque no se les permitía. Obviamente se les torturaba, se les encarcelaba, se los torturaba. Pero ¿cómo llegaron a Cristo la gente? ¿Cómo los historiadores, incluso seculares, nos explican cómo el cristianismo creció, cómo incluso llegó a ser como la religión del imperio, el cristianismo, si no pudieron predicar públicamente? Y la respuesta es el testimonio. El testimonio habla mucho, habla mucho. Podemos hablar mucho de Cristo, pero la gente también quiere ver vidas consecuentes, como ustedes han dicho. Y creo que es un desafío para todos de realmente analizar si estamos dispuestos realmente no solamente a morir por Cristo, por el Señor, sino que a vivir por Cristo en todas nuestras áreas de nuestra vida. Es decir, no negarlo en cada área de nosotros, si Cristo es el centro. Y ese es el gran, yo creo, la gran enseñanza que nosotros nos podemos llevar en este periodo de ver cómo una iglesia fue fiel y cómo mostrar una devoción realmente impresionante al Señor. Y eso fue algo que impactó a la gente, a la sociedad, de ver gente realmente distinta. Otros obviamente rechazaron el cristianismo abiertamente, como lo hemos visto, pero otros miraron a estos cristianos y dijeron, estos hombres realmente viven la fe, viven su fe y por tanto creemos, nos interesa saber más de Cristo, porque ellos incluso mueren por él. Y hasta el punto de que muchos en el imperio se entregaron, soldados también, se entregaron hacia el Evangelio. Así que un periodo muy hermoso, hermanos. Espero que le hayas ayudado mucho también, le haya sido de edificación a cada uno de ustedes. Para mí también es una iglesia muy, muy ejemplar. Por ejemplo, la frase de Policarpo, cuando iba a ser martirizado, dijo, yo no puedo negar al Señor porque Él ha sido fiel conmigo 80 años, no puedo negar a mi Señor que me rescató. Entonces ver esos testimonios realmente que en un sentido a uno lo humillan, pero una humillación que es agradable porque nos entusiasma también al mismo tiempo para servir al Señor con mayor entrega y devoción. Así que ha sido mi oración también en ese sentido por cada uno de ustedes y espero que en la otra foro también podamos aprovechar mejor el tiempo también para compartir en estas cosas que hemos aprendido. Vamos a orar, ya se nos acabó el tiempo para terminar, así que le animo a que sigan ahí viendo los videos, respondiendo los quiz. Espero que hagan también la tarea, no sé si ya me la entregaron todo, no he revisado, pero espero ahí poder también ver. Lo que ya me entregaba, he revisado algunos y encuentro que lo han hecho bastante bien. También otros trabajos, el mapa conceptual que se entregó. No he podido revisarlo cada uno y darles ciertos comentarios, pero ahí obviamente va a llegar un momento donde van a tener sus comentarios también y cómo les fue.
Bien, le voy a pedir a Esteban si nos puede guiar en la oración para terminar esta clase. Ok. ¿Se escucha, cierto? Sí, ya. Oremos, hermano. Amado Padre, agradecemos esta instancia, Señor, que nos ha permitido el poder compartir entre hermanos como iglesia, poder reflexionar, Señor, por medio también de su palabra, estas herejías que han estado, Señor, siempre rondando en su iglesia, dentro y fuera de ella, Señor, y en el tiempo pasado y también en este tiempo. Y Señor, quiero pedirle que usted nos ayude en poder ser guiados por el Espíritu Santo en comprender, Señor, y darnos cuenta cuando esta herejía o falsas doctrinas entran eh, a nuestras iglesias, sobre todo locales, Señor. Permítanos el estar siempre exhortando junto con la palabra, el poder estar escudriñándola constantemente, poder ser de bendición, Señor, para nuestros hermanos, compartir, Señor, las exhortaciones que usted nos ha entregado por medio de la Escritura. Y, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser también guía y luz a los hermanos que son, que lo necesitan. Señor, le pido que usted bendiga también esta instancia que hemos podido estar estudiando acerca de la historia de su iglesia, Señor, el poder sacar ejemplos de cómo eran los hermanos en el primer tiempo. Sabemos, Señor, que son vivencias diferentes tal vez a lo que nosotros estamos viviendo en nuestro país. Usted nos ha dado la bendición de poder estar en un país que no se persigue su evangelio, pero Señor, también le pido que usted prepare nuestros corazones y nuestras vidas para que si llega el momento en que haya persecución, nosotros podamos estar firmes en usted, Señor, y estar agradecidos igual. Señor, se lo agradecemos y le pedimos que usted nos siga guiando. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, que ahí estamos en contacto. Ahí nos desmuteamos para despedirnos.